Yo estaba tomando unas copas con unos realizadores. Al se me acercó y me dijo, ¿usted es Pep Candelas? Comenzamos a hablar y me anotó unas páginas web para que conociera su trabajo. Estaba dispuesto a todo por un papel. Si ha montado todo este follón es por la pela. ¡Esto es un montaje! Me llamo Julio Martínez. En el mundillo soy más conocido como Julio Martínez. Martínez, terminado en R. Tengo 35 años. Soy heterosexual. Y además, actor. He trabajado de camarero, de charcutero en el Mercadona. He hecho fotos con mi primo que le ayudaba los fines de semana. Y también he repartido publicidad del Vitaldent, que iba yo con un Vespino. A mí no me importaría volver a hacerlo, pero después de lo que ha pasado, no. Si esta mi novia me ha dejado. Pues no me extraña nada lo que el señor Candela le ha hecho a ese muchacho. Fíjate si está mal la cosa que a mí me debe ya 6 meses. Que yo tengo una familia que mantener y que si no tienes dinero, pues que no contrate a nadie, coño. He trabajado con males de la iglesia, Aranda. Lo último que hice fue con Almodóvar. También he hecho cosas con Stravinsky, que es el director ese que tiene un ojo a la virulé. Ella siempre se jactaba de ser actor, pero ha tenido siempre papeles pequeños, secundarios y figurante, porque es nulo. Julio y yo éramos pareja, ¿sabes? Es un buen tío, pero es súper ingenuo. Stravinsky. Stavisky. Visco. Él se está buscando lo que le está pasando, ¿vale? Es cierto, pensé que podía encajar en un proyecto, pero yo no soy quien decide. Al final los de arriba retiraron los fondos. Él se precipitó con esa decisión. El señor Candela ha sido uno de los más grandes de cine español. Empezó haciendo peli guarrilla, pero luego llegó a lo más alto. Lo que pasa es que su mala fama la pasó factura y las cadenas de televisión no quieren saber nada de él. Si yo lo que quiero es trabajar de lo mío, pero no me dejan porque dicen que soy un friki. Una cosa te voy a decir. Yo conozco frikis, que son artistas como la copa de un pino. Si era un snob, de esos que te mira por encima del hombro. Pero desde que le pasó lo que le pasó, no ha tenido más remedio que venir a buscarnos. El cabrón del Pep Candela me ha estafado. Él me prometió cosas. A mí también me prometió que me iba a poner aire acondicionado. Y mira. Se lo dije. Julio, no me fío de este tío. El contrato por delante. Como te estafe, paso de ti. Julio, yo tengo contacto. Te enreja. Es un tío muy listo. Muy cuco. Me dijo, Julio, yo a ti te hago la estrella del canal municipal. Eso sí, me tienes que prometer que te vas a poner teta. Y yo lo he invertido todo en estas tetas. Y ahí fue cuando lo dejé. Lo único que tengo es mi hijo Julito. Así que cuando me dijo que quería ponerse una hipótesis mamaria, ¿quién soy yo para decirle que no a mi hijo? Que yo pertenezco a la cúpula del cine español. ¡Eso es mentira! ¿Que no te voy a contar nada más? El señor Candela es un prenda de mucho cuidado. Una vez me llevó a un Zaragoza que había una chica con short, pero también tenía... Julio ni ha salido del armario ni se ha quedado dentro. Es como si hubiese asomado la cabeza y se lo hubiera pillado con la puerta. Si en la cama era un súper toro. Lo que no voy a estar es con un tío con tetas, ¿me entiendes? Mi Julito ya no es el mismo. No concilia el sueño. Lo noto.
Hay algo que me oprime, que no me deja dormir. Yo esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo para mí que mi jefe... Y ahora, ¿qué hago yo con estas domingas? ¿Qué quiere que les diga? Que igual que se puso las tetas, que se las quite. ¡Y déjame en paz de una vez! ¡Fuera! Entro ya. Que como este documental se va a ver en muchos festivales y habrá gente del mundillo, pues quería decirles que si alguna vez necesitan un actor de mis cualidades, pues eso, que me llamen.